es un resultado importante. Este empate para mí es muy importante. Tal vez nos quedamos con ese sabor agridulce de que Barcelona pudo haber ganado. Yo también me quedo con esa sensación amarga de la victoria. Debió haber sido victoria de Barcelona. Con la victoria hubiéramos empatado al menos en puntos al conjunto del Valle. Pero el empate no es malo porque nos permite mantenernos en carrera. Y esto no es una vendedera de humo porque ustedes me conocen, que a mí no me gusta vender humo. A mí me gusta ser muy sincero con mi público y con mi gente. Es la verdad. Estamos a 3 puntos del Valle. Nos quedan 11 partidos. Recordemos que esta es la fecha 19 de 30. Nos quedan 11 fechas, señores. Por lo tanto, ¿qué significa esto? De que estamos a 3 puntos del puntero, valga la redundancia, no lo veo malo este empate. Malo hubiese sido si Barcelona hubiera perdido. La derrota sí nos iba dejando ya marginados, marginados y marginados. Pero el empate no es malo. A mí lo que me molesta es que nos falta ese adicional para poder ganar el encuentro. Ese adicional es lo que nos hace falta, mis queridos amigos, porque si no hubiéramos ganado el partido. Finalmente, el señor Ismael Rescalvo abrió con el siguiente 11. En el arco, Ignacio de Arruabarrena. Línea de 4, la pareja de centrales conformada por el señor Gastón Campi, acompañado de el señor Javier Arriaga. Marcando la banda derecha estuvo Byron Castillo y marcando la banda izquierda el señor Aníbal Chalá. La primera línea de volantes estuvo conformada por Giancarlos Montaño, que reaparece, fue jugador de Barcelona en el 2022, hasta ahí jugó en Barcelona, y posteriormente pues se fue a otros equipos como el Guayaquil City, como el equipo del 9 de octubre, como el equipo Libertad de Loja, y retorna a Barcelona Sporting Club. Junto a él estuvo el señor Johnny Quiñones, que es un jugador de confianza del señor Ismael Rescalvo, y al final creo que le devolvió hoy esa confianza que le dio. Más adelante, como enganche, Brian el Petizo Yola, que también se estaba intercambiando por ahí con Joaquín Valiente. Por el otro lado estuvo el señor Janer Corozo y en punta Miguel Parrales. Ese fue el 11, queridos amigos, que envía a la cancha Ismael Rescalvo. Un 11 que nos preocupaba desde la previa. Cuando a las 6 de la tarde se dio a conocer esta alineación oficial, muchos de nosotros, y me incluyo, porque a mí no me gusta la hipocresía, a mí me gusta ser un hombre totalmente transparente. Muchos de nosotros estábamos preocupados por los nombres, más que todo por los nombres, porque ahí lo veíamos a Campi, lo veíamos a Aníbal Chalá, lo veíamos a Byron Castillo, lo veíamos a Johnny Quiñones, lo veíamos a Joaquín Valiente, y tal vez esos nombres nos generaban muchas dudas de lo que podía pasar. Frente a un conjunto del Valle que lamentablemente muchos amigos lo están viendo como un cuco, y este equipo no es un cuco, sobre todo hoy se lo vio muy terrenal. A este equipo del Valle hoy se lo vio muy terrestre, muy terrenal, muy de este mundo, no del otro mundo, ni extraterrestre, ni de un nivel Dios. Un conjunto del Valle totalmente ganable, queridos hermanos. Entonces, a veces estamos pecando de ver como que si este equipo fuera un monstruo al cual no se le puede ganar. Pero nuestro miedo, repito, era la alineación desde el vamos. Ese era nuestro temor y nuestra angustia que teníamos al principio. Finalmente, un partido sí discreto en el primer tiempo. Un partido muy polémico, sobre todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo discreto, y no solamente por parte de Barcelona, fue discreto también por parte del Valle. El partido en algunos minutos entró en una zona en la cual no había mayores emociones. Esa sería la palabra. Fue un primer tiempo en muchos minutos donde no se sabía realmente pues qué querían hacer los equipos. Un Barcelona cauto, un Barcelona totalmente cauto porque jugaba en la altura contra un rival de peso que ya nos había eliminado lamentablemente de la Copa Libertadores, contra un rival importante. Entonces un Barcelona cauto, respetuoso, analizando a su rival. Veíamos un equipo a veces tirando ciertos pelotazos, otras veces tratando de armar un juego. Se nota claro que no tenemos todavía ese jugador diferente que esté en la media cancha y que reparta balones y que haga jugar al equipo. Eso es inevitable, es indudable que nos hace falta ese jugador diferente que no tiene Barcelona.
Sin embargo, un Barcelona cauto que trataba de defenderse bien, a veces no lo hacía muy bien tampoco, porque tenemos a un Javier Arriaga y quiero que me acepten con mucho cariño y respeto lo que voy a decir esta noche. Es una crítica constructiva. Aquí no voy a insultar a nadie, no voy a insultar al jugador. Le tenemos mucho aprecio a Javier Arriaga y es algo que yo ya he venido diciendo en los últimos programas. No es un tema de ahora, porque repito, a mí no me gusta ser un general después de la batalla. Javier Arriaga viene teniendo un nivel muy bajo. Lamentablemente en el primer tiempo se lo vio muy flojo a Javier Arriaga. Tal vez en el segundo algo mejoró y fue partícipe de la jugada del empate. Fue partícipe, pero sinceramente un primer tiempo bastante flojo. El problema que yo estoy viendo en Javier Arriaga, y se lo digo con mucho respeto si es que me está escuchando o me va a escuchar en algún momento, el problema, Javier, es que tú últimamente estás pareciéndote más a un luchador libre, estos luchadores de la UFC, en lugar de un defensa central, de un defensa que practica el fútbol, en este caso, ¿no? Entonces ese es un problema que estamos teniendo. El jugador Arriaga va al bulto, genera mucha falta. Hoy se ganó una tarjeta amarilla para mí innecesaria. Y son cositas que sí nos pueden meter en aprietos. Fue partícipe del gol que ya vamos a hablar más adelante en el análisis del segundo tiempo. Entonces son cosas que tenemos que corregir. Javier Arriaga tiene que corregir. Él es un buen defensa. Ha sido campeón con Barcelona en el año 2016. No nos podemos olvidar de esa situación. Campeón con Barcelona en el 2016 de la mano del señor Guillermo Almada. Y además participó en esa muy bonita Copa Libertadores que hizo Barcelona en el año 2017. Así que Javier Arriaga es un jugador de experiencia, de selección, pero no es nada malo decir, con todo respeto esta noche, como yo lo digo, que lamentablemente el jugador está pasando por un mal momento, está pasando por un nivel bajo y eso sí nos compromete y hace que por ahí Barcelona en general tenga problemas nuestro equipo. La pregunta que yo me hago y sí me llama mucho la atención y quisiera saber si a ustedes también les llama la atención. ¿Qué pasa con Franklin Guerra? Yo lo digo con mucho respeto a Ismael Rescalvo, ¿no? Y se lo preguntaba también al señor Segundo Castillo. Y nos seguimos preguntando actualmente, ¿será que Franklin Guerra en los entrenamientos no da la talla? ¿Será que Franklin Guerra no convenció a Segundo Castillo y tampoco lo convence Ismael Rescalvo? ¿O será que simplemente hay una orden directa para no ponerlo a Franklin Guerra? Que sería una teoría de conspiración, pero que puede ser. Ahí la planteamos también como teoría de conspiración. Porque a mí sí me parece raro que Segundo Castillo no lo tomaba en cuenta. Segundo Castillo prácticamente lo borró al señor Franklin Guerra, ¿no? Y eso que Franklin hace rato se recuperó. Y eso que Franklin ya no está lesionado. Sin embargo, poco o nada lo tomó en cuenta Segundo Castillo. Ahora Rescalvo sucede lo mismo. En un partido fue tomado en cuenta. Recuerdo que ese partido que goleamos, lo goleamos al conjunto de Mushurruna, ya lo pusieron porque no quedó de otra, porque ya no había nadie más y tuvieron que ponerlo a Guerra. Pero es algo que me llama la atención, porque yo sí creo que si Javier Arriaga está pasando por un mal momento, podríamos probar con otra variante, a ver qué pasa. Y no es que yo estoy imponiendo jugadores por si acaso algún estúpido esta noche vaya a decir Fernando jode y Fernando presiona para que lo pongan a Franklin Guerra. No, pero es que realmente no nos está gustando lo que estamos viendo de Javier Arriaga y se lo decimos con mucho respeto, ¿no? Entonces yo creo que si en un equipo hay fallas defensivas y yo tengo otras opciones, hay que probar esas opciones. Si no, esto no sirve de nada, ¿no les parece? Entonces, hoy, a pesar del bajo rendimiento del señor Arriaga, Arriaga continuó en el campo de juego. Me preocupó mucho que al minuto 38 reciba una tarjeta amarilla y todavía reclama, y la tarjeta amarilla fue justa, pero fue una tarjeta amarilla innecesaria porque tampoco es que el equipo del Valle tenía una opción manifiesta de gol o una opción muy clara de gol. Fue una jugada normal que va al bulto, como digo, va al cuerpo, en lugar de ir a la pelota. Entonces, por eso digo, son cosas que tiene que corregir Javier Arriaga. ¿Ok?
Y de esa manera a mí sí me preocupaba y yo les decía en el grupo de WhatsApp 100% Barcelona, ¿por qué mejor en el segundo tiempo no lo cambiamos a Arriaga? Porque podría ser una bomba de tiempo. Incluso se reclamó mucho un penalti, se reclamó mucho una jugada polémica, un penal de Javier Arriaga. En buena hora se revisó toda la jugada y al final no pasó a mayores. Y al final el VAR dijo que no era penal. Entonces, es preocupante el tema de Arriaga, repito, y aquí yo no estoy haciendo campaña para que lo saquen o para que lo puten. No, con respeto se lo estoy diciendo y también queremos saber qué está sucediendo con Franklin Guerra, porque si Franklin Guerra no sirve, nunca sirvió, entonces ¿para qué, cómo así continúa en Barcelona? ¿Por qué no se lo sacó ahora que se pudo haber prestado a algún otro equipo si es que no se le iba a dar chance? Porque sí me llama a mí poderosamente la atención. Bien, así terminaría un primer tiempo, repito, bastante discreto. Barcelona se salvó. Sí, Barcelona por ahí generó un par de ocasiones interesantes con Miguel Parrales a la cabeza, pero el conjunto del Valle también generó. Y en buena hora el Valle estuvo errado en el primer tiempo, porque en el primer tiempo el Valle en una jugada que solo cabecea el jugador, el delantero del conjunto del Valle, Spinelli, la cabecea mal y la manda al más allá. Si no, estuviéramos hablando de un primer tiempo en desventaja. Pero bueno, finalmente fue un empate positivo en el primer tiempo, 0-0, que nos permitía ver si el señor Rescalvo recomponía para el segundo tiempo. Para el segundo tiempo, amigos queridos, Rescalvo no hace ningún cambio. No hace ningún cambio. Pensábamos que tal vez lo podía cambiar a Arriaga por esta situación del bajo rendimiento, la tarjeta amarilla y por lo que sea. Sin embargo, Rescalvo lo mantiene, confía en Arriaga y le dice, vamos para adelante. El problema es que le da confianza y justamente al minuto 46, eso es lo más doloroso, cuando recién empieza el segundo tiempo, que ni siquiera nos habíamos organizado bien en la cancha, y viene una jugada por derecha, parecía una jugada sin historia, parecía que ya la perdía, sí, ya la perdía el jugador del Valle, sin embargo alcanza a levantar una especie de centro, finalmente nadie referencia la marca de este joven Darwin Guagua, el joven de 17 años que nos hace este gol, ¿no? Este joven que no nos olvidemos que hace pocos meses lo hicieron debutar en la selección el señor Becasese y que jugó frente a la Católica, hizo un gol y ahora nos marca un gol. Y eso le da argumentos para que Becasese lo convoque seguramente para la última doble fecha que le queda en las eliminatorias a la selección ecuatoriana. Pero bueno, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién pudo haber marcado a este jugador? El señor, en este caso, pues Arriaga. Es una jugada donde claramente Arriaga tiene participación y lamentablemente pues llega el primer gol para el Valle. Ahí nos decepcionamos, ahí dijimos, esto se terminó, esto aquí se nos puede venir la noche, porque justamente después del gol, Barcelona queda mal parado y el Valle sigue hacia adelante, el Valle en algunos pasajes parecía que podía poner la segunda y nosotros no reaccionábamos. Era algo preocupante porque ya perdíamos 1-0. Pero aquí viene para mí la situación que cambia el partido, porque hay que ser sinceros con la gente. Esta situación en particular para mí sí le cambia la cara al partido, porque antes de esta situación el Valle seguía proponiendo, el Valle seguía atacando, el Valle parecía que nos hacía el segundo gol. Sin embargo, al minuto 58 viene la jugada para mí determinante, la jugada que para mí cambia la película del partido. Minuto 58, un codazo del señor Schunke, muy bien expulsado, nada que hacer, reclamó toda la banca del Valle, reclamó el señor Rabanal, los asistentes técnicos, se metieron a la cancha, fue una polémica, pero al final la revisó el VAR y se mantuvo la decisión del central, el señor Gerson Zambrano, que finalmente pues determinó que era roja y que tras la revisión no cambió de decisión y me parece correcto porque la hemos visto una y otra vez y fue un codazo descarado. Por lo tanto, la roja fue clara y esa roja fue determinante. Si Barcelona no hubiera aprovechado con un jugador más en al menos empatar el partido, ya no estábamos para nada. Si nuestro equipo no hubiera ni siquiera empatado, hubiese sido terrible,
porque jugar más de 30 minutos con un jugador más y no aprovechar la diferencia hubiera sido escandaloso. En buena hora al final sí se la aprovechó. Luego al minuto 61 recién el señor Rescalvo hace la primera variante. Ingresa el señor Yandri Gómez y sale el señor Joaquín Valiente. Un muy bajo partido de Joaquín Valiente. Yo no sé, por Dios, qué pasa con Joaquín Valiente. Y no me le quiero cargar esta noche a Joaquín Valiente, pero hasta yo lo he puesto en mi alineación a ver si por lo menos se olvida de ser un fantasma y vuelve a jugar correctamente. Pero lo de Valiente es un caso de estudio. ¿Será cierto esas teorías que indican que esta persona se dedica a la farra, a la joda, al baile, a la discoteca, a las urbanizaciones de San Borondón, todos estos sectores vía la costa? ¿Será cierto eso o será que es mentira y realmente está pasando por un bajo rendimiento? Porque a mí sí me llama poderosamente la atención el nivel tan paupérrimo del señor Joaquín Valiente. Más bien, hoy le dan chance porque Joaquín no estaba siendo titular últimamente. Pero hoy confía el señor Rescalvo, lo pone de titular y sin embargo malgasta totalmente esta oportunidad. Sigue siendo un fantasma, yo no sé. Y eso que muchos gritaban a los cuatro vientos: Fernando, vamos a comprar el pase, los $500,000, Fernando, cuesta el pase a este jugador, qué belleza de jugador. Y yo me acuerdo tanto que les dije en aquel programa ya de hace varios meses atrás: calma pueblo, calma, que algo puede pasar con este jugador, se puede lesionar, puede bajar su rendimiento. Al final fue lo segundo, bajó el rendimiento. Entonces muy mal el señor Joaquín Valiente. Y entró Yandri Gómez, que a este chico hay que seguirle dando oportunidad. Este chico, hermano, de nuestra cantera, hay que darle chance. A veces le damos chance a los Byron Castillo, le damos chance a los Arriaga con su bajo nivel, a tantos jugadores le damos chance, al mismo Johnny Quiñones le hemos dado ahora más chance, fue el autor del gol, es un hombre de confianza de Rescalvo, Aníbal Chalá también se le ha dado mucho tiempo. Entonces, ¿por qué a Yandri Gómez no le podemos dar? Entonces, a mí me parece bien que haya entrado Yandri Gómez, que este chico le mete ganas. Yo sé que con las ganas no nos alcanza, pero es un joven que está en pleno proceso de formación y más que todo es un joven que promete mucho. Entonces hay que seguirle dando la confianza. Ese sería el primer cambio. Al minuto 66 se encienden las alarmas cuando viene la segunda amarilla para un jugador de Barcelona, el señor Gastón Campi. Es decir, que nuestros dos centrales estaban tarjeteados con amarilla. Y eso a mí sí me tenía muy preocupado, porque imagínate, Gastón Campi con tarjeta amarilla, Arriaga con tarjeta amarilla. Una más y los expulsaban y ya nos poníamos en igualdad de condiciones y ya las cosas cambiaban. Ya se nos iba la ventaja de tener un jugador de más. Sin embargo, en buena hora se cuidó muy bien Gastón Campi, se cuidó también Javier Arriaga y no fueron expulsados, porque ese era el temor que teníamos. Con Arriaga desde el primer tiempo teníamos el temor y con Campi a partir del minuto 66. Al minuto 71 ingresaría Leonay Sousa y Felipe Caicedo y saldría Giancarlos Montaño y Brian Oyola. Muchos cuestionábamos el por qué lo habían dejado a Johnny Quiñones en la cancha y lo habían sacado al señor Montaño. Finalmente el técnico le salió a Rescalvo porque él confía en el señor Johnny Quiñones y finalmente fue Johnny Quiñones que le da ese gol importante del empate a Barcelona. Entonces finalmente fue un acierto de parte del señor Rescalvo haberlo mantenido. Porque repito, el señor Johnny Quiñones se nota que es un jugador de confianza de Rescalvo. Rescalvo lo dijo en una rueda de prensa, lo dijo de frente. A Johnny Quiñones yo lo he querido tener en varios equipos, pero por el tema económico nunca lo pude tener. Ahora lo tengo aquí en Barcelona y voy a tratar de recuperarlo. Esas fueron las palabras, no me estoy inventando nada. Fueron las palabras del señor Rescalvo. Por lo tanto, mucha gente, yo también me incluyo, cuestionamos ese cambio al principio porque decíamos, Giancarlo Montaño es nuevo, bueno, aunque ya había jugado en Barcelona, pero es el refuerzo que trajeron, vamos a verlo un poco más, lo vemos que está haciendo un trabajo decente, déjalo a Giancarlo, pero lo saca Giancarlo y lo deja a Johnny Quiñones. Finalmente el tiempo le dio la razón al señor Ismael Rescalvo. Y bueno, también saldría Brian Oyola. Brian Oyola también yo tengo que hacer una crítica constructiva esta noche.
amigos queridos, es una crítica constructiva y espero que me la acepten con mucho respeto y mucho cariño. Brian Oyola es un muy buen jugador. Brian Oyola tiene muchas ganas, es muy rápido, pero tiene un gran problema. ¿Cuál es el gran problema de Brian Oyola? Que en la última jugada no toma buenas decisiones. Él te transita muchos metros con la pelota, él te hace una finta, se lleva uno, se lleva dos, pero en el momento en que tiene que tomar la última decisión, o remata mal, se apresura, o pierde el balón porque se engolosina y no se la pasa a un compañero rápidamente, y además por su contextura, petizo, pequeño, un jugador que obviamente es absorbido por la marca, entonces por eso al final muere en ganas y en deseos. Entonces, esa es la crítica constructiva que yo quiero hacer esta noche sobre el señor, en este caso, pues, Brian Oyola, que se me está quedando Brian Oyola. El petizo se me está quedando y queremos más del señor Brian Oyola. Y se lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Para mí, un cambio excelente. O sea, el cambio no tenía ninguna discusión, porque sinceramente muy flojo lo de Brian Oyola, sobre todo remata al arco y remata a las nubes, remata desarticulado, lo absorben, repito, en la marca, pierde brillo y pierde sorpresa el señor Brian Oyola. Y bueno, finalmente lo vimos a Felipao, un Felipe Caicedo que otra vez reaparece. Ya sabíamos que estaba entrenando normalmente, pero yo sabía que no iba a jugar desde el vamos. Yo hasta ayer en la previa nunca se los puse en la alineación. En ninguna de las tres opciones que yo les manejé ayer de alineación jamás lo puso el señor Felipe, porque sabíamos que él no está para los 90 minutos. Esa es la verdad, amigos queridos, no está para los 90 minutos. Así que entró a chocar, entró a pivotear, entró a imponer una potencia, por ahí entró en una polémica, por ahí se fue de empujones y todo lo demás, pero yo lo único que espero es que no se haya sentido. Yo lo único que espero es que nos ayude para el próximo fin de semana en ese partido frente al técnico universitario por la fecha número 20, que se va a jugar sin público. Les quiero recordar porque está suspendido el Monumental, suspendido totalmente. No se va a permitir la presencia de público en el Estadio Monumental, lamentablemente, por la invasión a la cancha de la Barra de Barcelona, que eso derivó en esta fuerte sanción hacia nuestra institución. Así que, amigos queridos, ese fue el ingreso de Felipe. Y al minuto 82 viene una jugada por la derecha. La jugada fue así. Primero la toma el señor Byron Castillo. Byron Castillo levanta la cabeza y se la pasa al señor Javier Arriaga. Javier Arriaga lanza un centro, la cabecea el señor Miguel Parrales y la vuelve a cabecear Johnny Quiñones. Y normalmente se dice que cuando hay doble cabezazo en el área es gol. Y por lo tanto esta vez se cumple nuevamente esa situación. Doble cabezazo en el área es gol. Y qué golazo del señor Johnny Quiñones que nos cerró la boca a todos. A mí también, amigos. Y ustedes ya me conocen. Yo soy un hombre transparente, un hombre serio y un hombre que no soy hipócrita. Entonces yo les dije, yo en el grupo de WhatsApp me molestó ese cambio porque prefería verlo a Giancarlo Montaño con Leonay Sousa. Finalmente el técnico se mantuvo en su criterio de dejarlo a Johnny Quiñones y Johnny nos dio el gol. Y lo hizo bien, les cuento. Después del gol, Johnny se motivó y recuperó balón, fue hacia adelante. Por lo tanto, si está hablando de una recuperación, ojalá este sea el camino. Ojalá este sea el camino, porque si así va a jugar Johnny Quiñones como el segundo tiempo, vamos bien, vamos por buen camino rumbo a esa recuperación, que no le he prometido yo, la ha prometido el profesor Ismael Rescalvo. Entonces, un lindo gol. Por ahí lo revisó el árbitro, los del Valle querían que le anulen la jugada, eran que decían que había una intervención del señor Felipe Caicedo, pero cuando revisamos la jugada, Felipe no intervino en la jugada. Por lo tanto, cuando yo vi la repetición, yo le dije a mi hijo, que es mi compañero de fórmula siempre, es gol legítimo, no hay nada que discutir, es gol legítimo. Por lo tanto, fue gol legítimo, finalmente el árbitro lo validó y todos gritamos ese gol, por eso al principio del programa estaba un poquito afónico por el grito de ese gol. A partir de allí, amigos queridos, el minuto 82,
nos quedaban 8 minutos más descuento. Sabíamos que el partido daba para unos 6, 7 minutos de adición por las revisiones del VAR, por los cambios que se habían hecho, por la situación de la tarjeta roja también que le sacaron a Schunke, jugadas polémicas. Fue un partido muy accidentado, sobre todo en el segundo tiempo. En el primero fue un partido normal, pero yo creo que sí se le escapó de las manos a Gerson Zambrano, ¿no? A este joven árbitro, como que sí lo presionaron, le faltaban el respeto, mucho reclamo por parte de los jugadores del Valle. Creo que debió haber sacado muchas más amarillas por muchos reclamos a los jugadores del Valle. El señor Spinelli se cansó de estar reclamando. El mismo Junior Sornosa, desde la banca, estaba que discutía y le discutía, y hasta el final del partido le seguía discutiendo Junior Sornosa a este árbitro Gerson Zambrano. Entonces, muy tibio Gerson Zambrano. Para mí se guardó muchas tarjetas amarillas, sobre todo para el equipo del Valle, con reclamo y reclamo y más reclamo. Entonces, amigos queridos, a partir de allí, lamentablemente también hay que decir que antes del gol se la pierde totalmente solo el señor Miguel Parrales. Por Dios, yo me quería morir, amigos queridos, cuando yo veo esa jugada, un contragolpe muy bueno. El señor Janer Corozo por izquierda levanta la cabeza, lo habilita Miguel Parrales, que está solo frente al arco, era para que definiera simplemente, y lamentablemente le pega a las nubes. Incluso al finalizar el encuentro, se lo entrevista a Miguel Parrales, que había dicho en voz baja que no podía creer que se haya perdido eso. Amigos queridos, si eso hubiese entrado, ganábamos el partido. Por eso yo les digo, me quedo con una sensación de que me sabe a poco el empate. Es bueno el punto, es bueno, no voy a menospreciarlo, pero creo que pudimos haberle ganado al Pollo. El día de hoy pudimos haberle ganado. Me quedo con esa sensación agridulce, como que sí podíamos ganar este partido, sobre todo por esa jugada muy clara de Parrales. Y luego también tuvimos una jugada muy interesante del señor Janer Corozo, que por izquierda nuevamente hace la jugada típica. ¿Cuál es la jugada típica de Janer? Engancha con la izquierda y patea con la derecha. Entonces él engancha, patea con la derecha y el balón se estrella en el horizontal y se va afuera. Entonces te das cuenta que Barcelona, a partir del gol, Barcelona se motiva y Barcelona va hacia adelante. Y a mí sí me queda la sensación que si le hubiéramos puesto un poquito más de empeño, nos traíamos los 3 puntos a Guayaquil. Estoy totalmente seguro de eso. Por eso me quedo con esta sensación agridulce, de nostalgia, por no haberle ganado a este equipo del Valle, que no es la gran cosa. Pero sí hay que ser respetuoso con el comentario y hay que ser sinceros también, amigos. La tarjeta roja sí influyó positivamente en nosotros. Influyó muy negativamente en el Valle, que a partir de allí se dedicó más a pelear, más a discutir que a jugar fútbol. Y eso fue muy bueno para nosotros, porque nosotros nos dedicamos a jugar y nos dedicamos en ir hacia adelante. Entonces yo sí creo que sí fue muy interesante. Al minuto 92 se efectuaría el último cambio, ingresa Cristian Solano y sale Janer Corozo, puesto por puesto, para ya darle un poquito de descanso a Janer Corozo. Y Cristian Solano, más de lo mismo, ustedes ya lo conocen, va hacia adelante, ganas, pero no nos resuelve mayormente, pero bueno, por lo menos pues algo intentó. Entonces, amigos queridos, se dio un empate, repito, importante. Lo que no podía pasar esta noche es la derrota. No podíamos perder. Si perdíamos, el Valle se nos iba con 39 puntos y nosotros nos quedábamos con 33. Es decir, nos sacaban 6 puntos de ventaja. Y ya hablar de 6 puntos de ventaja es bastante. En un torneo como este es bastante. Entonces, el empate lo que hace es mantenernos con la misma distancia. Y el empate es bueno, ¿saben por qué? Porque si la Liga de Quito llega a ganar mañana frente al equipo manavita del Delfín, no nos va a alcanzar la Liga de Quito. Claro, ya se queda a un punto de nosotros, pero no nos empata en puntos por lo menos, gracias a este empate. Y el equipo también que nos podía alcanzar era el conjunto de Lorense, que no nos olvidemos que juega el día lunes contra Técnico Universitario en Ambato. Entonces, ambos equipos tienen 30 puntos y si ganan mañana y el lunes, hacen 33. Barcelona en este momento se queda con 34 más 7 de gol diferencia.
seguido del Valle que se queda con 37. De esta manera nos mantenemos a tiro con la misma distancia de 3 puntos y el gol diferencia, pero faltan 11 fechas.